Una historia. Un latido. Una conexión. Juan de Dios Illescas y Cristina Cortés presentan VN Inspira. Hacemos que el mundo te conozca. Hay personas que al cruzarse en tu vida no solo te inspiran, te transforman. Hoy nos acompaña una mujer que decidió escucharse, romper sus propios moldes y caminar el viaje más valiente de todos, el viaje hacia adentro. Alejandra López Alvarado no viene a hablarnos desde un pedestal, viene desde la experiencia real, desde la crisis que la hizo despertar y desde la convicción de que la vida cobra sentido cuando conectas con tu propósito más profundo. Licenciada en Comercio Internacional, Alejandra parecía tener el camino profesional resuelto, hasta que, como ella misma dice, la vida le gritó. A partir de ahí, inició un proceso de reinvención que la llevó a explorar la espiritualidad, la energía, el cuerpo, las emociones, hasta crear su propio método, B-Technology. Una experiencia integral que combina lo físico, emocional, mental, energético y espiritual. No es magia, es conciencia aplicada. Hoy en día, terapeuta, coach, maestra, pero ante todo, compañera de camino. Acompaña a otros, desde adolescentes hasta empresarios, a vivir con mayor sentido, equilibrio y conexión interior. Lo hace a través de herramientas tan diversas como profundas: astrología, reiki, meditación, registros akáshicos, coaching angelical, runas y mucho más. En este episodio hablaremos con alguien que cree de verdad que todos venimos a esta vida a recordar quiénes somos y que sanar no siempre es cómodo, pero sí absolutamente transformador. Prepárate para una conversación con alma, con verdad y con profundidad. Una plática que no solo escucharás con los oídos, la vas a sentir con el corazón. Bienvenida, Alejandra, a este espacio, donde cada historia nos cuenta que estamos más unidos de lo que creemos. Si alguien me recordara qué quería ser de niña, te diría que actriz, dirigir una obra de teatro, hacer algo totalmente diferente. Pero a veces la vida te lleva por diferentes caminos. Y eso es un poco de lo que pasó en mi vida. Yo quiero compartirte hoy que realmente una parte de mí añoraba ser estrella. ¿Por qué no? Ir, ser famosa y sobre todo lograr ser y ganar Óscares. Claro, ¿por qué no? Mi familia, la comprenden mis padres, mi hermana, ellos a través del tiempo me enseñaron a ser emprendedora. Y una de las cosas padres es que al enseñarme a ser emprendedora, o sea, yo tenía 5 años y yo ya tenía una papelería porque quería vender. Y me fueron comprando como diciendo, ok, una papelería. Ten unos lapicitos y unas hojitas. Y yo, no, una papelería en grande. Y fue así como fui creciendo a través del emprendimiento que hizo mi papá. 2 papás maravillosos que la verdad no terminaron una carrera, pero siempre estuvieron con la idea de que sus hijas debían terminar y tener todas las herramientas necesarias para disfrutar y vivir la vida. En ese inter, cuando empecé a estudiar, jamás pensé que llegaría a ser lo que hoy soy. La vida nos lleva a veces por caminos que de repente tomamos alguna decisión y llega a suceder que ya nos modificó algo. Pero en el inter del camino también llegan las ambiciones y hacia dónde queremos ir. Una frase que me encanta y que apego mucho a mi vida es: ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Y eso me llevó a entender un poco más qué quería para mi vida. Efectivamente, se hizo un alto en mi vida, causando una revolución impactante. Me encanta y disfruto muchísimo lo que es escribir. Hago una y otra y tengo cuadernos y N.000. Pero lo que no sabía yo, en el último cuaderno que escribí en una de las empresas que disfruté,
era que estaba escribiendo mi destino. Y al principio, cuando empecé a escribir, lo dejé a un lado. Trabajé para empresas de renombre muy importantes que me llevaron a conocer un poco más, pero también empezaron a mostrarme cosas que yo no sabía que existían. Me empezaron a mostrar situaciones que yo pensé que no podían darse. Pero también me enseñaron a viajar, a soñar y a disfrutar mi vida. Y eso fue lo que pasó. Cada momento y cada detalle que se fue añadiéndose con sabiduría y experiencia. ¿Qué debía aprender? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía estudiar? Buscando siempre este autoconocimiento, logré poco a poco ingresar una empresa, otra empresa, pero en el ínter también hizo que mis emociones empezaran a conjuntar. Y ahí fue donde empiezo con el primer reto, las emociones. ¿Qué son las emociones? Me enseñaron a ser, me enseñaron a vivir, pero no me enseñaron a disfrutar, ni a cómo trabajarlas. Si tú le preguntas a mi familia, te diría que es la más sensible de la casa, que es la hipocondríaca y la que se enferma con más situación, o la que siempre para en el hospital. Pero fue en el ínter que gracias a la apertura de mis papás, fue enseñándome esta parte de que la sensibilidad y vulnerabilidad, aunque se mostrara, había que tener mucho valor, mucho coraje, pero también no era malo. Cuando uno comienza, te enseña a alguien o te enseñan tus propios papás a decir, híjole, no muestres que eres débil, porque si lo muestras, te van a agarrar de bajada. Y entonces fue así como comenzó mi vida, con esta forma de entender un poco, y sí, a lo mejor era la hipocondríaca, pero no entendía yo. Pero también me llevó a conocerme un poco más en la parte laboral y en la parte personal. Cómo expresar lo que no saben es que algunos dicen que hago muchas amistades, amigos, con facilidad. Déjenme decirles que me cuesta trabajo. Y eso porque desde muy pequeña resultó que me cambiaban de escuela cada 2 años. Y eran ciclos de 2 años y cambiaba de escuela. Y tenía que aprender a convivir con las personas. Entonces, cuando empiezo yo a trabajar, y en el último trabajo que tengo, entonces yo volteé y dije, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Es volver a empezar a trabajar, a buscar, a entrevistar. ¿Y quién va a decir que, sí, vente, ándale? Fue una época sumamente difícil, porque cómo iba a voltear con la familia y decirle, oigan, ¿qué creen? Me quedé sin trabajo. ¿Qué pasó? Y eso me armé de mucho valor, porque al final ya llevaba un proceso de trabajo personal. Y fue como entonces empecé a conocer sobre la energía. Sí, ¿qué crees? Que existía. Y yo decía que ¿de dónde? Empecé a conocer el mundo de las emociones. Si lo viéramos en una película, queda perfecto intensamente. Es la perfección andando. Y entonces, aparte de eso, súmale que hay que pagar cuentas, que hay que pagar ciertas cosas, que de todos modos volteaba y veía yo mi monedero y decía, está en ceros. Viene un proceso de depresión muy fuerte, en donde empecé como, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Y se acuerdan que les platicaba de un cuaderno donde empecé a escribir mi destino. Pues sacando las cosas de las cajas, abrí ese cuaderno y tenía la fecha y escribí ahí, estoy cansada de trabajarle a alguien más. Estoy cansada de que no puedan entender mi forma de sentir. Estoy cansada de que me vean como un bicho raro.
Y entonces, a ti Dios te pido que me ayudes a encontrar el trabajo perfecto, en donde yo encaje, en donde yo pueda ser yo, en donde pueda disfrutar, en que no tiene que ser tan difícil trabajar, sino al contrario, disfrutar el trabajo y vivirlo con esa pasión. Pero entonces yo pensé, pues me voy a poner a estudiar esta parte de teatro, estar tras bambalinas y crear. Y entonces descubrí la parte de mi creatividad y acepté esa parte también. Pero también acepté la facilidad con la que se me daba organizar eventos, la tecnología. Entonces imagínense que empiezas a tener como muchas herramientas sobre la mesa y dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y entonces mi carrera, ¿cómo le digo a mi familia que dejé de ser licenciada en comercio internacional a punto de empezar el examen de agente aduanal y decirle, voy a organizar eventos, voy a hacer esto? Y no fue un paso sencillo. La verdad no fue fácil porque mis papás me dieron mi carrera en una de las mejores universidades en México. Pero también se empezaron a dar cuenta de esa vulnerabilidad, de la manera que era. Y entonces dijeron, es la hija que nos tocó, imagínate. En ese inter, cuando empiezo a leer otra vez ese cuaderno y empiezo a reconocerme y a darme cuenta de todas las capacidades que tenía y la sabiduría a través de los años, no era algo que había pasado nada más porque decidió Dios, el mundo o la parte externa sale, como si fueras en el camino manejando y alguien se te cierra y dijeras, claro, me conoce, entonces va con todo. No. Y yo lo resumo así, sí es mi obra de teatro, en donde yo soy la actriz principal, pero donde la escenografía corresponde a toda esta parte de la belleza que tiene la vida. El guionista es el que crea, y en esta escenografía es cuando cambia, cuando no estás haciendo tú lo que a ti te toca hacer. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy Ale López? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A qué me tengo que dedicar? Y entonces es cuando me di cuenta y me escuché. ¿Quién soy yo? Un ser humano común y corriente. Un ser humano que siente, que disfruta, que llora, que se aterra en cualquier momento. Un ser humano que necesita de más seres humanos. Pero eso no lo entendía, porque al principio era, tengo que nadar, yo lo tengo que lograr, tengo que salir, pero no fue así. La vida fue mostrándome el camino con diferentes personas que empezaron a llegar. Personas que de repente llegan y te dicen, oye, yo sí reconozco tu valor. ¿Y te ha pasado que no reconoces? Yo al principio no reconocía mi valor. Cuando empecé a crear la empresa, Solarmony, seguía teniendo el síndrome del impostor. El no te lo creas. El no es tuyo. ¿Cómo crees? ¿Cómo le vas a decir a la gente de la energía, de las emociones? Mejor quédate donde estás. Y entonces comenzó la loca de la casa. ¿Sabes quién es la loca de la casa? Ese cerebro que trae muchos pensamientos y que te empieza a decir que no lo vas a lograr. Esos pensamientos que llegan y te detienen y te limitan, cuando llega un momento y que empieza a accionar el miedo y el terror. Yo decía, ¿cómo le voy a mostrar a la gente quién soy? Y me acuerdo que atravesando una crisis, que fue la última crisis que me partió en dos, fue cuando decido tomar acción en mi vida. Y decido dejar mi patrimonio, vender mi casa, y en ese momento, cuando decido venderla, compro un auto. Al comprar el auto, no sabía que iba a sufrir una estafa cibernética y perder todo mi patrimonio. Y en ese momento supe que tenía todas las capacidades, porque cuando me senté
a informarle a mi familia. Les dije, estoy completa, hoy me siento diferente, porque también llega a pasar que la loca de la casa empezó a hablar y decir, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar todo ese dinero? ¿Cómo le vas a hacer? Pero entonces dije, trabajo en mí, tengo todo lo que viene de background, es solo una emoción y me puedo levantar. Y eso me llevó a crear Soul Harmony, a lograr este proceso, a disfrutar cada momento. Eso sí, el que me diga que un negocio sale de la noche a la mañana, pues la verdad es que no. Sí cuesta trabajo, sí es un proceso. Y aunado a eso, también no es que tienes que hacerlo solo. Al contrario, es cuando empiezas a trabajar con ese grupo de amistades, conocidos, tu familia. Ese es el momento de sostenerte. Ni qué decir tener que regresar a casa. Y regresar a casa es, hijo, no lo logré. Y estoy de regreso. ¿Cómo le hago? Y al principio no fue sencillo. Sin embargo, mi familia siempre estuvo ahí. Y con empuje volví otra vez a salir de esa oscuridad. Y me llevó precisamente a volver a reencontrarme conmigo, a conectar con quien quería ser. Y me acuerdo que me invitaron a una constelación de caballos porque volví a encontrarme en la vida una amiga. Y entonces me dijo, te invito, porque nunca falta el de, ¿qué pasa? ¿Cómo te pasa todo? Y hoy les digo, yo podría hacer un libro de mil y cantidad de historias que puedan ayudar a los demás. Y ella cuando me invita a esta constelación de caballos, al momento de que llegamos y empezamos a trabajar, éramos varias y decía mujeres empoderadas. Y yo decía, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está mi poder? Y en el momento en que entramos al círculo de los caballos, se mostró el caballo más majestuoso y grande, hizo una reverencia y en ese momento me dice, Renata, este caballo representa el poder de ustedes y está diciéndote y está haciendo la reverencia de tu poder, te está reflejando tu poder. No, ¿cómo crees? Sí. En ese momento me cayó un 20 y dije, claro, si este animal tan majestuoso lo está reconociendo, ¿por qué yo no me lo reconozco? Ese día salí de esa constelación y comencé a trabajar. Y fue cuando comencé a escribir, a regresar a mí, a conectar, qué me gustaba, qué no me gustaba, qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, si iba a vender pasteles, iban a ser los mejores pasteles. O sea, ¿qué cosas iba yo? Pero entonces, por supuesto que no te suelta la loca de la casa. Sigue presente y sigue deteniéndote. Pero entonces ahí fue cuando entendí que no era que tuviera que quitarla, sino era integrarla porque también me ayudaba a partir de ahí hacia donde iba. Y es así como llego con una gran amiga que me invita y me dice, yo reconozco tu poder y por lo tanto quiero trabajar contigo. Y yo le dije, sí, ándale, tú hazle, yo aquí estoy. Tú dime para dónde jalamos y qué hacemos. Y en ese momento, cuando empezamos a trabajar juntas, me habló específicamente de que si yo quisiera presentarme con Carlos Slim, ¿qué le presentaría de mi trabajo? Pues no tenía qué. ¿Qué le podía decir? No había nada, pero sí había mucho. La empresa de Soul Harmony nace precisamente por eso, porque empiezo a darme cuenta de trabajo personal, que no es un trabajo de que tengo que irme a el cerro más grande a estudiar varias cosas, sino de accionar mi día a día, de vivir cada momento, de disfrutar, de integrar aquello que no me gusta, de lograr, de hacer, pero es un paso a la vez. Haber atravesado esta historia
este mar, este océano, en mi lanchita, créanme que no fue sencillo. Pero eso me llevó a lo que hoy estoy y que con mucho orgullo digo y plenitud, que gracias a Dios y a todas las personas cercanas me permitieron volver a reencontrarme. ¿Cuántos nos perdemos en el camino porque nos hace falta un faro de luz? Porque en la noche se nos ocurre de repente agarrar ese camino y no la encontramos. La luz no está afuera, la luz está dentro de nosotros. Ese faro inmenso, desde el momento en que reconoces y te aceptas quién eres y el paso maravilloso que hay. Me acuerdo que yo aprendí el paso porque yo mido unos 50 y es más, les voy a contar, no alcanzo el piso, ahí va. En ninguna silla siempre tengo que estar pegada, pero yo recuerdo que cuando me invitaban a hacer caminatas, yo les decía, no, es que no me gusta la naturaleza, es que no me gusta esto. Y me acuerdo que con mi 1,50 m, pues la mayoría, pues todos caminan, ¿no? O sea, van bien, Sportville y todo. Y yo siempre atrás, siempre atrás, siempre atrás. Entonces un día me invitaron a una caminata, iba en la naturaleza y de repente mi maestro, porque es un gran maestro de verdad, el que estimo mucho y que me enseñó toda esta parte de reconectar con mi esencia, en el caminar de repente agarra y dice, Ale, te está golpeando la naturaleza, ¿no? Y yo así, no, la naturaleza sutilmente me está arrullando y arropando. No es cierto, claro que me estaba dando en la torre. Y entonces me detuvo y me dijo, oye, ¿cómo es la vida para ti? ¿Cuál es tu paso? Le dije, es que yo tengo que ir rápido, porque todos van rápido. ¿Cuál es tu paso? Y en ese momento agarré y le dije, mi paso es lo que mi 1,50 m da. Ese es tu paso. Claro que no te, o sea, al principio no te queda así de, no, porque todos van caminando rápido. Volvió a invitarme a una segunda caminata. Y cuando me invita a esa segunda caminata, le dije, ¿sabes qué? Caminen, vayan todos, yo aquí me quedo al final. No va a pasar nada. Cuando regresen, si me encuentran, ya saben, ¿no? El victimismo. Si me encuentran y sigo viva, aquí voy a estar. Claro, mi maestro otra vez dijo, no, ¿qué te pasa? Vamos a sentarnos, demos espacio y entonces vamos a caminar todos juntos. Cuando empezamos a caminar, me senté y claro, lo acabo de platicar, es así como esta película de El Rey León, que está la roca así grande y casi van a mostrar ahí a Simba. Me senté y la roca me queda enfrente y de repente apareció un tejón. Y cuando aparece el tejón, yo así de volteo a ver a mi maestro y le digo, ¿qué es esto? Dice, es un tejón, Ale. Ok. Estaba subiendo el Teposteco. Y le dije, ¿nos va a agredir? No. ¿Quién sabe? Agarré, empecé a platicar con él y le dije, estoy lista para, hoy quiero conocer mi camino, o sea, mi paso y mi camino. Perfecto. En ese momento, el tejón baja y se pone del lado mío. Y yo así, ok, no lo veo. Ya saben, no lo veo. No pasa nada. Cuando empiezo a caminar el tejón, así, al lado mío, cada vez que me paraba, se paraba. Cada vez que caminaba, caminaba. Y entonces mi maestro dice, te está recibiendo la montaña. Y cuando tú sabes cuál es tu paso, hay tantas cosas maravillosas que te las pierdes por querer ir corriendo. Ahí entendí, me llevó hasta la parte alta en donde está la pirámide en el Teposteco. Le di las gracias. Dije, ya aquí quedamos, ya, ¿qué más vamos a hacer? Cuando empezamos a hacer el descenso, el tejón volvió a agarrar el camino y me volvió a acompañar. Y entonces fue cuando me di cuenta que la realidad es esa. Cuando conocemos nuestro paso, se van añadiendo historias, experiencias y personas a tu vida. Pero no le hacemos caso porque estamos oyendo tanto esta voz de la loca de la casa, en mi caso, así le puse, que nos perdemos de muchas cosas.
Entonces, al final, cuando bajé del Teposteco, el Tejón hizo una reverencia, yo hice otra también agradeciéndole, porque me había acompañado, no había sufrido esa parte del golpe de la naturaleza, ni nada por el estilo. Pero es eso, la vida es cada momento, es cada paso que nosotros damos. Soul Harmony es el paso donde tú tienes que reencontrarte. Soul Harmony nace precisamente por eso. Hoy te decía, si alguien me dijera que me iba a dedicar a esto, te apuesto que me hubiera reído. Y no fue así. Hoy estoy aquí y me río de la felicidad de poder llegar a más personas, de llegar a las empresas, a que vuelva la gente a reconectar con cada parte de su ser. Sobre todo, a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene su propio paso y que en conexión con toda esta parte de energía física, mental y emocional, encontramos la plenitud. La felicidad no se trata de sonreír todos los días. La felicidad se trata de vivir cada momento con la lágrima, con enojo, con tristeza. De eso se trata. De volver a reconectar con nuestro ser, con quien somos. Este ser humano que tiene altas y bajas, pero que también requiere de algo, que es una comunidad, una tribu. Si nosotros escucháramos la palabra ohana, que es hawaiano, tu familia. Y tu familia se convierte en cada persona que va añadiéndose a tu vida. Pero cada persona que se añade no quiere decir que tiene que estar para siempre. Al contrario, todos tenemos una función y todos damos lo que podemos dar desde nuestra trinchera. Eso me llevó a llegar a un espacio que alguna vez me contó Jet y me dijo, vas a encontrar una universidad llamada BNI. Tu responsabilidad es asistir cada semana y dentro de eso tu responsabilidad es pagar tu desayuno. ¿Se acuerdan que les conté que en el monedero no tenía nada? No sabía qué iba a hacer, cómo iba a pagar el desayuno, cómo iba a asistir con la gente. Si me invitaban a algún lugar, ¿cómo le iba a hacer? Cuando decido tomar y decir sí, le entro, me regala la membresía a este grupo de networking maravilloso, del cual ya formo parte desde hace más de 5 años. Encontré una familia que te acobija, no solamente somos networkers, sino es una amistad que en las buenas o en las malas está, pero que sobre todo te ayuda a crecer como persona y a entender cuáles son tus capacidades y la experiencia que hay y hacer crecer tu negocio a través del ganar dando. Eso me llevó y me recuerda a un punto cabalista, sí, porque también dentro de todo esto sigo estudiando cosas energéticas y espirituales. Para ganar hay que dar y nosotros a veces no damos, agarramos y hay que acumular. Y no se trata de eso ni la plenitud, ni la prosperidad, ni la abundancia, sino cada vez que das desde el corazón y tu alma, en quien tú crees, llámese el universo, el Padre, llega y entonces remunera de una manera extraordinaria, a través de un inmenso amor. Y es así como Soul Harmony empezó, siendo solo un sueño, siendo solo una pequeña parte que ya estaba anidado en mi corazón, en esa parte emprendedora de estar para los demás, de ver las capacidades de los demás, de decirles que hay que reconectar con su esencia, pero sobre todo de venir a disfrutar cada momento de nuestra vida. A través de ello, he logrado conectar no solamente con empresarios y emprendedores, sino también con empresas a las que llevamos hoy toda la parte de bienestar, yoga, meditación, organizando retiros para empresas, logrando que la gente conecte con quien es y no con quien yo necesito que sea o como los demás necesitan que sea. Y es así como un reloj
que cada uno sabe cuál es la pieza y poder funcionar. SolarMoney a través de Bit Technology se creó para entender qué parte de nosotros hay que trabajar, si lo físico, mental, emocional, energético o espiritual. Y eso también me llevó a algo bien importante, no pedirle a los demás cómo tenían que ser, sino aprender de ellos, que son grandes maestros y traen una sabiduría. Yo no cambio religiones, no cambio historias, sino honro cada paso que tiene cada uno de ellos. Honro la sabiduría, el valor y el coraje que se tiene para vivir en esta vida. Yo soy Ale López y te comparto un poco de lo que es y ha sido mi vida y mi paso a través de este espacio, pero sobre todo el logro que he tenido hoy a través de integrar no solamente la parte de un negocio o emprender, sino también la capacidad que tengo para integrar, conocer y esa empatía y ese amor incondicional hacia los demás. Y también una cosa que quiero compartir es el poder integrar y crear experiencias que vienen desde el alma para que tú nos muestres más quién eres y nos inspires en cada momento. Gracias. Has escuchado una historia más que conecta, inspira y transforma. Esto fue El Pulso que nos une. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para seguir descubriendo las voces que construyen el mundo empresarial. VNI Inspira. Hacemos que el mundo te conozca.